Primero la amenaza de un muro, después la imposición de una política inmigratoria lacerante, tolerancia cero. Dos factores que han convertido el sueño americano en la pesadilla de miles de inmigrantes que día con día buscan cruzar la frontera del infierno entre México y Estados Unidos. La separación de familias, niños enjaulados y los malos tratos son parte de esta crisis humanitaria. ¿Cumplirá Donald Trump su propósito? ¿Y qué hará México por sus migrantes? ¿Podrá defenderlos de ser tratados como criminales? Yo soy Magda Bastida y les doy la bienvenida a este programa de análisis y debate a fondo. A fondo con Magda Bastida. El tema migratorio fue una de las cosas que definieron la campaña y la elección en la que se dio el triunfo a Donald Trump. Justamente en el primer bloque hablaremos sobre Trump y la política anti-inmigrante, cuáles son las medidas que se han puesto y que se han dispuesto, mejor dicho, en Estados Unidos y la forma en la que México también lo está padeciendo. En el segundo bloque hablaremos ya de la crisis humanitaria por la separación de familias. Vimos hasta niños enjaulados, una situación que indignó al mundo entero. Para el tercer bloque hablaremos de la necesidad de migrar. ¿Qué es lo que está haciendo a la gente que se vaya de sus países para llegar en busca del sueño americano? Finalmente, el tema de las conclusiones, cómo cerramos estas mesas y qué hace México por sus migrantes. Esto es A Fondo, comenzamos. La inmigración en Estados Unidos fue uno de los temas que definieron la campaña electoral del hoy presidente Donald Trump. La promesa de construir un muro y además la posibilidad de crear una fuerza de deportación para lo que él llamó criminales. Le dieron un alto índice de popularidad, pero rebasó los límites y en junio del 2018 el congresista demócrata Peter Welch visitó un centro de detención en Texas topándose con el horror de las jaulas de la nevera. De esto vamos a hablar en este primer bloque en A Fondo y le doy la bienvenida a nuestros invitados de hoy, al licenciado Jesús Quintana Roldán, director general de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bienvenido, Jesús. Muchísimas gracias, Magda, y muchas gracias por permitirme participar en esta mesa de intercambio de opiniones y con mis compañeros de la mesa, Emilio y Juan Carlos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. También le doy la bienvenida al maestro Emilio Álvarez y Casas, senador electo por la Ciudad de México. Bienvenido. Magda, buenas noches, colegas. Un gusto. Y finalmente, Juan Carlos Guerrero, presidente del Consejo de Desarrollo Binacional. Bienvenido. Magda, buenas noches y un placer y un honor tener esta mesa compartida con nuestro futuro senador y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, esperamos. Gracias. Pues un gusto de verdad que nos acompañen hoy. Vamos a platicar de estos temas que pues laceran no nada más a los mexicanos, sino que también han conmocionado al mundo entero. Y con esto empezamos. Trump y la política inmigrante. ¿Quién empieza? ¿Quién me dice yo? Y abrimos el debate. Mira, yo creería que Trump es reflejo de dos fenómenos, uno global y uno local. Un fenómeno global de contracultura, todo aquello que ha sido el avance de los derechos humanos, los derechos de lo que en algún momento se consideró minoría, pero hoy cada vez es menos claro, que son más bien grupos mayoritarios como mujeres, como migrantes, como niños, como personas LGBTI. Hubo una especie de contrarreacción. Y la segunda tiene que ver en un fenómeno muy de Estados Unidos, que yo creo que es la ley del péndulo. Todos aquellos que se sintieron muy ofendidos por un presidente como Obama, un hombre afro, o el avance tan fuerte de los derechos civiles o otro tipo, y que genera una reacción de aquellas ideas que teníamos como lo políticamente incorrecto, lo hace pedazos. ¿No? Y entonces insultar al migrante, maltratar a los afros, ofender a las mujeres, de repente se convirtió en una especie de política de gobierno, ya no solo electoral. Trump representa eso, una política racista llevada a gobierno. Y una sociedad polarizada. Muy polarizada, y que le habló a ese público que ve al migrante con temor, con amenaza, un poco medio esquizofrénico, porque Estados Unidos es un país de migrantes. O sea, ¿quién no es migrante en Estados Unidos? Eventualmente la única diferencia es hace cuánto llegaron. Y justo por eso habla a esos temores. Y hay que reconocerlo. Es un hombre que en el manejo de medios, que es su experiencia,
tiene una enorme ventaja y hace todo. Le ha sacado provecho, ¿no? Muchísimo. Juan Carlos. Yo creo que adicional a esto, Emilio, la parte del rompimiento del establishment. Estamos cansados ya de los políticos tradicionales, no únicamente en Estados Unidos, sino en México y en muchas partes del mundo. Esto debió y fue precisamente uno de los orígenes de que los demócratas, del cual formo parte, no tuvimos una muy buena aceptación. Realmente en el mundo ya no queremos tener a los políticos tradicionales de siempre. Y precisamente Trump vino a abanderar este tipo de políticos, no únicamente los republicanos, que fue increíble cómo pudo haberlos destrozado, ganado y logrado el voto hacia él, sino yo creo que este punto es el que se está un poco transformando dentro del mundo. Creo que Trump ha sido muy objetivo en buscar el voto de sus conservadores y en algunos casos grupos empresariales que están apoyándolo. En la mayoría de los casos no es así, en casi todo Estados Unidos él tiene un porcentaje de aceptación menor, pero sin embargo él sabe que este grupo, el cual ya no quiere aceptar a estos políticos tradicionales, él sigue buscando su aceptación. ¿Qué hay detrás de esta política migratoria? Yo creo que un punto muy importante, en cada estado de la Unión Americana se ve una política migratoria muy diferente y de una manera quizá radicalmente opuesta. En el caso de California, tenemos que es un estado 100% migrante, un estado el cual protege y un estado el cual incluye a los migrantes. No es así con la parte del centro y la parte de Texas o Arizona, estados conservadores republicanos, que son estados que no únicamente han generado una política antimigrante, sino xenofóbica, racista y en contra de nuestra comunidad. Creemos que ya se están visualizando exactamente las características de los estados que son a favor de la comunidad migrante, Nueva York, Chicago, Illinois y algunos otros, a diferencia de otros estados conservadores del centro que realmente tienen una actitud muy radical, a pesar de que es una política federal, pero sin embargo no se vive de esta manera en cada uno de los estados. Pero se está viviendo desde una perspectiva incluso un tanto racista y, como ya muchos se han señalado, desde un maltrato, desde una vulneración de los derechos humanos. Yo creo que el presidente Trump desde su campaña vino fomentando este discurso de odio. Este racismo. Racismo, xenofobia hacia la comunidad migrante y de manera específica hacia mexicanos y centroamericanos. Esta situación sí lleva a replantearnos cuál es la forma en que podemos nosotros como Estado mexicano y ya desde el punto de vista de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tratar de defender estos derechos de nuestros migrantes. Hay una comunidad muy importante de mexicanos en los Estados Unidos, estamos hablando de casi 30 millones de personas que son de origen mexicano y muchos de ellos radican de manera irregular. Entonces, ¿cómo podemos hacerle para ir cambiando este discurso que ha generado muchísima problemática? Nosotros en la Comisión Nacional de Derechos Humanos hemos recabado encuestas de personas que son deportadas en los puntos de internamiento fronterizo y también los que llegan al aeropuerto, y nos hemos dado cuenta y nos ha tocado ver situaciones pues verdaderamente inhumanas, ¿no? El trato que se les da a nuestros migrantes. Y gente que ya tenía en Estados Unidos 20, 30 años ha sido deportada. Déjame preguntarle una cosa, porque hay quienes afirman que incluso el índice de deportaciones por parte de México hacia la gente que está migrando de Sudamérica, pues es todavía mayor de la que Estados Unidos ha tenido. ¿Cuál es el comportamiento que entonces México tiene también en materia de derechos humanos con toda esta gente que viene del sur? Sí, Magda, mira, yo te quisiera comentar el monitoreo que nosotros tenemos, y además que es parte también de las estadísticas que la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación tiene, bajó la deportación de mexicanos de Estados Unidos en lo que fue el primer semestre de la era Trump, por así comentarlo. Y subió la deportación efectivamente de extranjeros centroamericanos, principalmente de mexicanos, extranjeros de México hacia Centroamérica. ¿Y esto por qué? Porque
nosotros también detectamos que los flujos migratorios de Centroamérica en el primer semestre del 2017, cuando entró Trump y firmó los primeros decretos ejecutivos, bajó. La detención de migrantes en nuestro país, de los migrantes extranjeros, principalmente centroamericanos, también disminuyó. Sin embargo, ahorita estamos viendo un repunte. Las notas que yo tengo es que personas repatriadas mexicanas en el 2017 fueron 167.064 y en el 2016 son 219.932. Sin embargo, ahorita ya en los primeros meses del 2018 hay 93.365 personas mexicanas deportadas o repatriadas por Estados Unidos. Y lo que hace a los extranjeros deportados por parte de México a Centroamérica, en el 2016 fueron 188.597, en el 2017 bajó a 93.843, pero ahorita ya está repuntando nuevamente esta situación. Y el presidente de la Comisión Nacional lo ha dicho en diversos foros. El mismo trato que nosotros exigimos para nuestros connacionales en Estados Unidos es el mismo trato que nosotros tenemos. Pero entonces que ver, se los voy a plantear de la siguiente manera. Se los estamos dando. ¿Realmente estamos dando un buen trato? Porque en muchas ocasiones nos hemos quejado del trato que reciben nuestros migrantes con la patrulla fronteriza en su camino hacia Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿qué trato entonces están recibiendo las personas que atraviesan por nuestro país? La verdad, yo creo que México queda de ver. Mucho. ¿No? Mucho. Es una condición, no solo por los traumas que se ha vivido en lugares como la Matanza de San Fernando, en Tamaulipas, u otros. Tuve la experiencia de vivir 4 años en Washington con la Convención Interamericana de Derechos Humanos y hay una comunidad grande de centroamericanos. Y pasa que cuando uno está en un país que no es su idioma, apenas oyes tu idioma te acercas, ¿no? Y muchas ocasiones cuando hablábamos español se acercaba a la gente. Muchos de ellos salvadoreños, guatemaltecos, que trabajaban en los restaurantes, trabajaban como meseros, lo que tú quieras. Y al oír español se acercaban. Al saber que éramos mexicanos, cambiaba la sonrisa. Porque a México dado un maltrato, esencialmente de desprotección, pues por las maras, por los narcos, por las autoridades que abusan, no todas, algunas, y me parece que México queda de ver. Y eso es un punto débil respecto a la agresividad que tiene Trump en su narrativa y su política hacia los mexicanos, que no es nuevo. O sea, también hay que subrayar que el fenómeno de la expulsión migratoria tuvo en la administración Obama sus más grandes picos. Eso hay que así decirlo. Sí. La administración Obama expulsó de manera sistemática a grupos a niveles récord, pero ahora con Trump no solo es una narrativa, no es una construcción política, órdenes ejecutivas, sino que está cambiando el perfil de las personas a las que están deportando. Gente que tiene su vida de 30, de 20 y sobre todo la construcción de una relación política que permita, por ejemplo, en los restaurantes, insultar a los mexicanos por el solo hecho de ser mexicanos, comensales, en los trabajos. Yo cerca, en Baltimore, ¿no? Cerquita de eso, la gente, mexicanos comiendo, alguna persona les empezó a ofender y le dijo al dueño del restaurante, yo te pago la cuenta si los corres. O sea, todo aquello que antes se medía con la narrativa de un presidente que es tan agresivo, entonces se permite en las calles ofender, maltratar, que de por sí Estados Unidos tiene en algunas condiciones, no en todas, pero en algunas, prácticas de racismo muy preocupantes. Está atravesando entonces Estados Unidos por un tema de retroceso en el comportamiento de sus ciudadanos. Claramente yo lo veo así. Vamos a hacer una pausa en esto porque además, Emilio, me mencionaste un tema crucial en todo esto, las disposiciones que ya tenía Barack Obama y la forma en la que el tema Donald Trump se ha mediatizado. Es correcto. Con eso volvemos, esto es A Fondo. Las políticas migratorias que también fueron impuestas por Barack Obama fueron rudas y de hecho se decía que Barack Obama era el presidente de Estados Unidos que en la historia de ese país había realizado un mayor número de deportaciones. ¿Es así o es solamente un tema mediático lo que está sucediendo ahora con Donald Trump? Mira, los números así lo reflejan, pero sí hay un cambio, digamos, muy importante en términos de la narrativa pública, de la gestión pública. Si desde campaña construyes
un imaginario de insultar a los mexicanos, ¿no? Toda aquella cosa de violadores, criminales, delincuentes, el bad hombre, ¿no? Hasta en los debates nacionales. Se empezó a construir una idea de grande amenaza, que eso era muy distinto a Barack Obama. Barack Obama sí tenía por lo menos una narrativa y una relación de muchísimo más respeto. Tenía gestos simbólicos muy importantes, el 5 de mayo, como la fiesta nacional, e incluso en su equipo gente de origen hispano o latino. Ahí hay una diferencia importante y sí, una tradición del Partido Demócrata de trabajar con las comunidades latinas de una manera mucho más cercana, más hilvanada, con esos liderazgos. Pero la narrativa mediática, pública y política de Trump es esencialmente una narrativa racista. Y eso empodera a todos aquellos que se sienten identificados con ese fenómeno racista. Pero tal parece que no nada más es racista, sino también inhumano. Justo cuando se presentó este bloque hablábamos también pues de un asunto más, y que es la crisis humanitaria que se está viviendo derivado de la separación de las familias. Efectivamente, en la época de Obama nunca vimos este tipo de tragedias de tipo humanitarias. Pero decían que la separación ya existía desde el 2014. No de esta manera como actualmente se está haciendo, de una manera sin ningún tipo de medida, sino que realmente tú ibas a cualquiera de los centros de deportaciones pegados a la frontera y no veías este tipo de situaciones. Veías a jóvenes principalmente, que es la mayoría de la comunidad migrante, pero no veías a niños ni a bebés. Esto es algo verdaderamente monstruoso y que nunca se había vivido. Por eso que ha generado esta reacción, no únicamente allá, sino que realmente a nivel mundial ha habido una desacreditación de este tipo de política que es injustificable y que no tiene ningún tipo de antecedente de esta manera. ¿No existían estas jaulas, esta famosa nevera, como se le llama este centro en donde se encontraban los niños? Y hay muchos centros de detención. Los que quedan cerca, a los cuales yo he visitado, no son como actualmente existen en algunos otros puntos, que se han tenido que no únicamente incrementar, sino, como ustedes saben, ya se tiene que contratar o pasar a cárceles federales por la cantidad de jóvenes que están siendo retenidos con posibles juicios de deportación. Esto tampoco se ha vivido como ahorita. Hay una cantidad tan grande que están en juicio para ser deportados que genera toda una crisis de carácter muy complicada. Adelante. Hay un tema que yo coincido con Juan Carlos, en el tema de las familias como secuestro en la política doméstica de Estados Unidos. Los Dreamers, los jóvenes, y separar a las familias como un secuestro político para obligar a los demócratas a cierto tipo de decisiones. Por ejemplo, autorizar el presupuesto para el muro. O sea, lo que sí se ve diferente, existían estos centros de reclusión, sí había habido una crisis humanitaria con niños jóvenes viajando solos, eso sí, pero aquella cosa de dividir a las familias de esta manera y de atacar a los jóvenes como una especie de secuestro para negociación política no tiene precedente. Pero desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo que hemos visto, y en el análisis de lo que sucedía con el presidente Barack Obama, que efectivamente, como lo dice Emilio, fue de los presidentes que más deportaron en términos numéricos y en general. Sin embargo, sí lo que hemos visto es que anteriormente la deportación que se hacía Barack Obama era de personas que acababan de llegar a los Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que sucedió ahora en la política de Trump? Empezaron a detener, porque recordemos que el estar irregular en aquel país es un delito penal, y entonces esta situación llevó a detener a más personas, pero no de las que acababan de llegar, sino de personas que ya tienen mucho tiempo allá, 10 años, 15 años, y hemos visto en los medios de comunicación cómo sucede esto. Simplemente este discurso que promueve el presidente Trump y que venía ya desde su campaña, este discurso de odio, ha llevado a situaciones extremas. Hace unos días vimos al señor de 92 años que fue agredido por una persona en Los Ángeles, California. Y un ejemplo que yo te quisiera comentar, que fue de los que nos llegaron a nosotros, una persona que nos decía: tengo 10 años pasando por el césped de una casa de un vecino y nunca me había sucedido nada. Cuando empieza este discurso de odio, dice, en una ocasión me sale el vecino con un rifle y me dice: si te vuelvo a ver, tú extranjero que pasas por mi césped, te mato.
a este grado se ha llegado A ver, ahora, esta situación. realmente no es el asunto de esta separación de familias. Y ya lo mencionabas también, Emilio, una forma de presionar al interior de los Estados Unidos políticamente, pero no es también una forma de presionar, por ejemplo, en el caso de nuestro país, al gobierno mexicano para que imponga medidas pues más rigurosas en el tema fronterizo, no nada más con Estados Unidos, sino en su frontera sur. O sea, digamos, emplearnos, y vamos a ponerlo de esa manera, como un escudo para esta frontera, para evitar que sigan llegando estos altos índices de migración a los Estados Unidos. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, nos utiliza un poco, digo, nos utiliza México, como el caso aquel del marido o de la esposa que quiere golpear a su pareja para quedar bien con sus familiares, ¿no? Cada vez que está bajo las encuestas sale a atacarnos. Se está negociando el TLC, sale a atacarnos. Hay una necesidad de construir una política que le permita distraer algún escándalo, sale a atacarnos. Entonces, sí, la verdad, o sea, lo que hay que reconocer, podrá no caernos bien, podrá ser un hombre que promueve la cultura de odio y el racismo, pero este personaje tiene una habilidad para los medios y hacer una distracción. Y para las distracciones favoritas, péguenle a los mexicanos, a la comunidad mexicana en muchos lugares. Vamos, las autoridades federales en Estados Unidos actuando. Y sí, tú ves el tema del TLC, ¿no? Que está en la mesa y de repente otra vez se va al muro. Unos prototipos que llevan ahí años, ¿no? Juan Carlos, te veo... La parte política es la más importante, Emilio. Estamos en campañas allá en Estados Unidos. Recordemos que en noviembre existen próximas elecciones. Como todo el mundo sabe, él tiene una gran posibilidad de que pierda tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta, que es muy probable que así lo sea. En ese escenario, yo aquí, ahora como futuro senador, son escenarios que se van a presentar. Tienes razón. En ese escenario, él está buscando ahorita lograr el mayor número de votos de su equipo, de su gente que lo apoya, para poder tener posibilidades de tener un número mayor o por lo menos conservar un grupo de senadores importantes de su grupo. Yo creo que esto es la parte importante que se tiene que ver en la negociación del Tratado de Libre Comercio. La migración para él es un uso y manejo, además de para sus votantes, para poder negociar con México la posibilidad de tener ciertos acuerdos complementarios. Y si no lo vemos así, yo creo que va a ser un error por parte del próximo gobierno electo de no saber que realmente el presidente Trump lo que quiere por parte de México es usarnos para evitar que exista una mayor migración por parte de la comunidad centroamericana. ¿Es válido emplear rehenes de esta manera? Porque literalmente lo que está haciendo con las familias, lo que está haciendo con los Dreamers, lo que está haciendo con estos niños, como ya bien se mencionaba en esta mesa, es tenerlos presos, tenerlos como rehenes. Milo, tú eres una gente que estás dedicado toda tu vida a derechos humanos. Lamentablemente los políticos no lo ven así. Los políticos son gente la cual buscan retener el poder. Y si en el poder existe el tener que jugar con nuestras familias, con nuestra comunidad, lo va a hacer él. Y yo creo que es lamentable, pero así es. Y se tiene que ver de esta manera. O sea, si nuestro futuro canciller, que es un político muy hábil y que tiene toda la experiencia del mundo para saber que está en la mesa dentro de las negociaciones el tema migración, y que ya lo ha manifestado públicamente el presidente Trump, que si queremos un tratado que sea más favorable a México, tenemos que buscar la manera en la cual sus políticas migratorias de retención sean adoptados por parte del próximo gobierno mexicano. Yo creo que habría que sentarse y ver de qué manera se tiene que hacer. A mí me gusta mucho y me siento muy optimista porque se tiene que ver de una manera mucho más regional. Tenemos que irnos, como yo, como migrante, al tema de origen. Tenemos que ver que estos centroamericanos, estos hermanos, migran como la mayoría de nuestra comunidad por falta de posibilidades de desarrollo económico, porque no se tiene ningún tipo de oportunidad de trabajo, por los bajos salarios, por la falta de atención y esta quizá a veces falta de ningún tipo de alternativa. Y ahora violencia. La crisis de violencia. La crisis de violencia. Entonces, si no atacamos esos problemas... Por ejemplo, con El Salvador. Claro. Nada más para un dato. Hoy hay más muertos por día en El Salvador que cuando la guerra civil. O sea, El Salvador pasó de una guerra civil a una guerra social. Honduras vive un fenómeno en las mismas proporciones. Bueno, pero podríamos hablar incluso de las cifras de México,
y las cifras son exorbitantes. Absolutamente. O sea, valdría la pena echar primero una mirada al interior para poder ver cómo está esta situación. Vamos a continuar hablando en este programa en A Fondo sobre el tema de la migración, sobre cuáles son las causas que ya ahora Juan Carlos ponía el tema sobre la mesa, cuáles son las causas que están haciendo a la gente abandonar sus países, pero además, ¿qué mensaje tan claro da Donald Trump al momento de abandonar este trato de migración puesto por la ONU para que todos los países se sumaran y de pronto él da carpetazo y se sale? Con eso volvemos. La ONU aprobó el Pacto Mundial de Migración hace algunos días, para ser más precisos el 13 de julio. Y sin embargo muchas naciones se sumaron, decidieron entrarle a la discusión y entrar con medidas que pudieran acabar con esta crisis humanitaria, y Donald Trump literalmente cerró carpeta y les dijo adiós. Son mensajes directos por parte del presidente de los Estados Unidos y retomamos el tema, la necesidad de migrar de la gente y de dejar sus países. Sí, Magda, yo te quisiera comentar, Trump no solamente se ha salido del pacto, y esto lo hizo desde diciembre. Anteriormente dije, yo no voy a participar en las negociaciones y en las discusiones para armar este pacto, él se salió, pero además Estados Unidos es de los países que no ha firmado ninguna de las declaraciones o convenciones sobre derechos humanos. No se les puede exigir. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a partir de que empezó la problemática de la detención en Estados Unidos y lo que nosotros veíamos que estaba sucediendo con nuestros connacionales en los centros de detención, nos llevó a solicitar unas medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para efecto de que se hiciera del conocimiento del gobierno norteamericano que suspendiera este tipo de políticas. Lo ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2 ocasiones más ante la instancia regional de protección de derechos humanos. ¿Cuáles fueron esas ocasiones? La otra ocasión fue cuando el gobierno norteamericano dijo que los niños iban a estar alojados en bases militares, algo totalmente en contra del interés superior. Pero si Estados Unidos no firmó nunca la Convención de los Derechos de los Niños, pues entonces tampoco dice, pues yo qué tengo que ver con el interés superior del menor. Y la última fue respecto a la separación de familias. Pero no nada más fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sino que ya se sumaron otros ombudsman, el de Ecuador, el de Colombia, el de Argentina, Guatemala, Honduras y El Salvador. También ya solicitaron junto con la CNDH estas medidas cautelares. Y tuvimos conocimiento que la Comisión Interamericana ya pidió información al gobierno norteamericano. Jesús, déjeme preguntarle y hacer una pausa en este punto, porque ¿cómo desde la perspectiva de la paz que finalmente promueve este respeto de los derechos humanos, de estas comisiones interamericanas y demás, cómo combatir a este hombre beligerante, a este hombre bélico, que tiene pues puestos muchos temas que parece que pretende lograr sus objetivos a costa de lo que sea, y que lo han convertido en uno de los hombres, si no es que el hombre más poderoso del mundo? Desde esta perspectiva de paz, ¿cómo acabar con eso? Nosotros lo que hemos tratado de hacer es acudir ante las instancias. Nosotros como institución nacional de derechos humanos aquí no tenemos competencia incluso para llegar ante las autoridades norteamericanas. Tenemos que hacerlo a partir de las instancias internacionales o bien a partir de nuestros consulados, que son las instancias que pueden defender los derechos allá. Sin embargo, también hemos visto la posibilidad como organizaciones y con organizaciones de la sociedad civil de poder incidir a través de las instancias judiciales, que creo que es lo que te puede mover allá la situación de la política migratoria, a través de las instancias judiciales. Incluso cuando salió la famosa ley SB 4 en Texas, nosotros, la Comisión Nacional, promovió un amicus curiae ante la Corte para poderle allegar información ante la Corte de Texas, decirle, oye, esto va en contra de la Constitución norteamericana. Pero a ver, ¿qué tan débiles también son ahí los sistemas de protección social que se tiene y también de los sistemas consulares de protección a los centroamericanos? O sea, ¿son instituciones débiles? Ahí hay 2 niveles. Los niveles de equilibrio de poderes en Estados Unidos son muy sólidos. O sea, en realidad muchas cosas de las que ha querido hacer Trump no las ha podido hacer por los jueces. Así es. Que le han dicho no.
no, espérate, así no. Y le han revertido en una larga batalla judicial varias de sus decisiones. La protección consular tiene la responsabilidad esencialmente en los países. México tiene el sistema consular más grande del mundo, de un país en otro. El sistema de consulados de México en el mundo es el más grande, en Estados Unidos. ¿No suficiente? No suficiente. Los centroamericanos tienen una presencia muy débil, muy débil, y en ocasiones los cónsules mexicanos en realidad acaban siendo gestión de buena voluntad y paz para los centroamericanos. Yo he sido testigo cómo llegan los cónsules y hablan en español y se juntan todos los centroamericanos. Y creo ahí México tiene un liderazgo desaprovechado, porque eso es parte de una estrategia de relación con Centroamérica, de un liderazgo de construcción que no creo que se esté utilizando de la mejor manera, honestamente lo digo. Y sí pienso que tiene en el próximo gobierno que repensarse muchísimo más la política de colaboración con la población mexicana en Estados Unidos. Es que pensar la política solo en términos consulares me parece que es no entender que allá hay una parte muy importante de nuestro país. Vamos, déjame decirte los números, 1 de cada 4 mexicanos está del otro lado. México es un pueblo que es más grande que sus fronteras. Claro. Entonces la política exterior tiene que entender con nuestra cantidad de aliados allá, y también hay una enorme cantidad de gente en Estados Unidos que está en contra de Trump. Esos son aliados judiciales, sociales y políticos para dar la batalla allá, porque ciertamente a nivel internacional no han cumplido nada. Ese es el objetivo. No únicamente ya hemos logrado varias detenciones de muchas de sus iniciativas. La unión de las familias fue por una orden judicial por parte de una juez en San Diego, y así lo vamos a hacer en muchos aspectos, Emilio. Yo creo que la visión debe ser binacionalmente. Somos el único país en el mundo que podemos realmente, a través de nuestros congresistas de origen hispano, que varios de ellos principalmente de origen mexicano, que vamos a seguir generando una serie de políticas de carácter, unidad y de mayor atención a nuestra comunidad. No tenemos la representación que deberíamos tener. Lamentablemente muchos de nuestra comunidad no pasan de ser de su residencia a ser ciudadanos, que ese es uno de los objetivos que tiene que tomar la comunidad, de empoderarse para tener mayor fuerza e influencia, y así también la comunidad centroamericana. Sí. Y sobre todo en estados en los cuales poco a poco se ha ido avanzando y se ha ido generando una mayor participación y un mayor logro. Si México trabajara de una manera mucho más unida, como lo hicimos a través de nuestro Consejo, a través de Operación Monarca, en el Senado, con los senadores pasados, podemos lograr quizá lo que nunca se ha hecho en la historia, una visión de una manera binacional, sin fronteras, y generar una serie de políticas que tengan de tratar de detener toda la cuestión de carácter antimigrante, anti-Trump, y que de esta manera podemos trabajar de manera mucho más unida. Déjenme terminar de aterrizar esto que ambos están mencionando. ¿Cuáles son entonces esos escenarios o esos puntos sobre las CIES que hay que acotar ahora durante el próximo gobierno? Ya tenemos a un presidente electo y, si bien es cierto, ya marcó algunos puntos que son necesarios tratar para poder llevar una buena relación con Estados Unidos y para poder atender estos temas de migración. Pero ¿cuáles son aquellos que requieren una mayor atención y, lo más importante, cómo hacer para que se acabe este problema? Yo te podría decir, y retomando lo que decía Juan Carlos, es el empoderamiento de nuestros connacionales allá. ¿Cómo poderlos empoderar? A través de información, a través de generar situaciones que les permitan defender sus derechos ante las propias instancias internas de los Estados Unidos, y que esto lo está haciendo de manera muchas organizaciones en Estados Unidos han acudido ante los poderes judiciales allá para poder revertir estas decisiones que ha tomado. Pero otra cosa que nosotros hemos detectado, y que tenemos nosotros un programa junto con las sedes de la UNAM allá y la Fundación Slim, es que conozcan que es posible ciudadanizarse casi 3 millones de mexicanos que pudieran tener ya este derecho a la ciudadanización. Teniendo este derecho, y que sería la doble nacionalidad, es decir, no pierden por hacerse
nacionales norteamericanos no pierden su ciudadanía o su nacionalidad mexicana. ¿Y esto a qué los llevaría? A que reconozca todos los derechos civiles que les reconozca la Constitución norteamericana, las leyes norteamericanas, e incluso un dato muy importante, haciéndose nacionales norteamericanos también tendrían derecho a votar. Estamos hablando de 3 millones de personas que pudieran acceder a esto. Y que podrían incidir de alguna manera también en esta toma de decisiones. Totalmente, en esta toma de decisiones. Yo quisiera ahí agregar un poco la agenda del próximo gobierno. A mí me entusiasma mucho, no únicamente porque el futuro canciller Marcelo Ebrard creemos que tiene la capacidad, la experiencia y el conocimiento en esta materia. Como jefe de gobierno, Emilio fue el que más visitó a Estados Unidos en la historia, el que no únicamente participó en nuestro desfile más importante que tenemos de más de 80 años encabezándolo, sino que realmente ha tenido una agenda muy activa. No únicamente, él lo dijo públicamente, apoyó a la elección de California al exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa, para su posible proyecto. Pero yo creo que hay una agenda muy intensa que se tiene que ir trabajando. Lo más importante es inmediatamente la defensa de los derechos humanos de nuestra comunidad. No permitir que de ninguna manera se violen y que se tenga ningún tipo de flexibilidad en ese sentido. Ahí déjame ponerte un poco de reserva. No por Marcelo Ebrard, sino porque coincido, sino por independientemente de las filias políticas. No, o sea, yo trabajé mucho cuando estuve en la Comisión de Derechos Humanos con Marcelo Ebrard. Sí, claro. Me parece un hombre muy capaz. El tema es la política de Estado. O sea, si el nuevo gobierno sale a decir simple y llanamente, doctrina Estrada, no meterme en los asuntos de otros, ahí hay un problema muy severo con los mexicanos en Estados Unidos, porque no es cosa que ella nada más de salir a decir, no, el gobierno de Estados Unidos tiene derecho a hacer lo que quiera. No. O sea, tenemos que defender los intereses de los mexicanos allá. A ver, Emilio, te lo voy a poner en un sí o un no, porque con eso nos vamos a ir a un corte. Hoy el gobierno mexicano está cruzado de brazos en esta política migratoria. ¿Está haciendo algo por sus migrantes? ¿Sí o no? Casi sí. ¿Sí o no? No podría decirlo así. Vamos a corte, con eso volvemos. Se hablaba ya de si el gobierno mexicano está haciendo algo o no por sus migrantes. Ya estamos entrando en el bloque de conclusiones y tenemos pocos minutos, tenemos aproximadamente 2 minutos para que cada quien pueda concluir y responder a ambas preguntas. Por un lado, la conclusión general y por el otro, ¿qué está haciendo entonces el gobierno mexicano y lo que se tiene que hacer? Jesús. Muchísimas gracias, Magda. Yo quisiera concluir en esto. El gobierno mexicano ha fomentado que se dé una mayor atención por parte de sus consulados. Todos oímos que se les ha dado mayor cantidad de recursos a los consulados. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente lo que se está haciendo. Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nosotros creemos que hay que incidir mucho más ante las instancias internacionales, hay que incidir más ante los propios órganos judiciales en los Estados Unidos para el respeto de los derechos. Pero también yo quisiera decir que se tiene que construir no una política ya por parte de un solo Estado. Esto es una problemática regional. Tenemos que hacer una política migratoria, México con los países centroamericanos y también con los países sudamericanos. Ya no puede ser solamente quien esté solicitando, que esté defendiendo estos derechos, un solo país. Se necesita una visión regional ya de esto. Política migratoria transnacional. Transnacional, totalmente de acuerdo. Esto ya no puede quedar solamente por un país. Es una situación y que incluso está sucediendo en la actualidad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha buscado las alianzas con otros ombudsman centroamericanos y sudamericanos para poder acceder a estas instancias internacionales y locales en los Estados Unidos para la defensa de los derechos. Y seguiremos como Comisión Nacional tratando de defender los derechos humanos de nuestros connacionales en todas estas instancias. Voy contigo, Juan Carlos. Pues yo veo con mucho optimismo y con mucho interés la política pública que el gobierno federal electo ha mencionado. Por un lado, irnos a los orígenes. Lamentablemente, los que tenemos que emigrar por falta de
oportunidades o porque no existe ningún tipo de atención en nuestras comunidades de orígenes, es donde se tiene que ir atacando realmente la problemática, y así lo ha dicho el presidente electo. Tenemos que irnos a esas causas, a esas faltas de atención. Por otro lado, en el tema a nivel general, tenemos que incidir más en que nuestra comunidad trabajemos de manera binacionalmente. Creemos que ya tenemos la suficiente madurez de las organizaciones en Estados Unidos y en México para poder trabajar en unas políticas de carácter binacional, tanto con el Congreso de Estados Unidos como con el Congreso de México, y sobre todo a nivel regional. La problemática migratoria en muchos de los estados es a veces con determinados puntos de común denominador, pero a veces complicada y muy diferente. Por ejemplo, en la Ciudad de México nadie sabe que habemos 900,000 chilangos que vivimos en el exterior, y la Ciudad de México no tiene una sola política pública orientada hacia la comunidad chilanga allá, y así cada una de sus comunidades. Yo creo que vamos a tener un cambio sustancial en la relación México-Estados Unidos, y a eso le apostamos. Primero, a que se defina realmente que somos pares y que vamos a trabajar con el respeto que se merece en esta relación entre México y Estados Unidos, y poco a poco ir avanzando en otros temas, Emilio, para poder ir generando una serie de acuerdos más allá del tema de carácter derechos humanos. Creemos que podemos llegar inclusive a que trabajemos de manera conjunta, a que haya mayor fondos para que pueda trabajarse como lo logramos a través de Operación Monarca, y que se le reasignaron 1,000 millones de pesos a los consulados para que se pudieran atender y tratar de asesorar jurídicamente. Y hay tantos temas que se pueden trabajar de este lado, que yo creo que con aliados y con senadores como tú, creemos que vamos a poderlos lograr. Bien, voy contigo, Emilio. Yo diría 3 ideas. La primera es: México tiene que replantear por completo su término de relación con Estados Unidos. Tenemos que poner una agenda de negociación integral a la mesa. No podemos negociar migración por un lado, seguridad por otro, comercio por el otro. Creo que uno de los grandes errores de la administración Peña fue cómo negoció. Desde que trajeron a Trump a Los Pinos, y de ahí para el Real. O sea, me parece que eso ha sido un grave error. Yo espero que eso se corrija en el nuevo gobierno, y me parece también que entonces tiene que generar una condición en un segundo término de en las bilaterales siempre gana el grande. El grandote gana. Y me parece que México tiene condición para jugar un liderazgo en los foros multilaterales, en la Organización de Estados Americanos, en Naciones Unidas, en el Consejo de Estados de América Latina y el Caribe, y con otros, que genere un dique a este grandote abusón. O sea, porque es que es así. O sea, si nos ponemos a las patadas con el grandote, ya sabemos qué va a pasar. Bueno, entonces te traes al resto del grupo para enfrentar al bully. Y me parece que eso requiere una política exterior, no solo regional, sino que acompaño, sino global de entendimiento. Tercera, no podemos seguir pensando que los mexicanos en Estados Unidos no son asunto nuestro. La acción del gobierno mexicano, del Estado mexicano, necesariamente tiene que construir allá, con los mexicanos allá. Son gente nuestra, somos nosotros. No podemos pensar nada más en sus remesas. Hoy las remesas de los mexicanos en Estados Unidos son el principal producto. No podemos seguir relacionándonos con los mexicanos en Estados Unidos con una relación de vergüenza. Ellos son nosotros, nosotros somos ellos y ellas. Necesitamos construir a partir de un entendimiento de que México es más grande que sus fronteras. Y a partir de eso construir con ellas y con ellos. ¿Qué toca? Preguntarles. Es que ellos saben. O sea, pues, son las personas que viven y sufren cuando las familias se separan. Son a los que persigue la migra, son los que se esconden en las cocinas, son los que trabajan en el campo. Bueno, preguntémosles. Y eso en el Senado yo lo voy a hacer. Entonces, podríamos concluir de la siguiente manera y retomando las partes que cada uno ha mencionado. Debemos empoderar a nuestros connacionales y fortalecer la política de colaboración con la comunidad mexicana en Estados Unidos, y además se debe de optar por una visión binacional, incidiendo más ante instancias internacionales para la defensa de los derechos humanos, que es fundamental. Totalmente de acuerdo. Una política migratoria, además, que sea transnacional, incluyente para los centro- y sudamericanos, en donde México tiene la oportunidad de liderar. Por supuesto. Y que es una clave que no se ha tomado en cuenta. La oportunidad de México como líder, replanteando también su trato con Estados Unidos. Y finalmente se requiere atacar las causas de fondo: la pobreza, la falta de oportunidades, la inseguridad,
para poder retener a nuestra gente y para que México se convierta en el sueño mexicano para los mexicanos. Es así. Totalmente de acuerdo, Magda. Absolutamente. ¿Estamos de acuerdo en la conclusión? Muy de acuerdo. Completamente de acuerdo. ¿Algo más que agregar? Lo que yo diría es, si la gente quiere migrar, que migre, pero que lo haga en paz y tranquila. Es su derecho, pero no forzadamente. Que no lo haga por necesidad. Que no lo haga por necesidad. Y si migra, nuestra obligación es garantizar sus derechos allá. Bien. Además, el voto, además de las remesas, que es lo único que les interesa, los políticos también siempre nada más buscan el voto. Nada más nos buscan en 2 ocasiones. Cuando enviamos las remesas, que por cierto muchas veces no se les da la importancia que tiene acá, y cuando son elecciones para votar. Recuerda que ahora podemos votar por presidente, por senadores y en mi caso por jefe de gobierno, y que al final de cuentas tuvimos la elección de mayor participación en la historia por parte de nuestra comunidad. Bueno, ahora la esperanza es grande y las expectativas son superiores. El tema y el reto es todavía mayor. Eso sí. Así es, Magda. Y nada más reafirmo lo que dijo Emilio, el migrar es un derecho, pero cuando migras ya por una situación que te ve forzado a migrar, ahí ya no hay ese derecho a migrar. Y entonces tiene el Estado la obligación de defender ese derecho. El migrar es un derecho, pero es obligación del Estado defender tu derecho de migrar. Así es, y no de sí. ser expulsado de tu país por necesidad. Totalmente de acuerdo, así. Magda. Así Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, pero sobre todo gracias a usted por el favor de su presencia. Yo soy Magda Bastida y esto fue A Fondo.